Bien, sean bienvenidos a esta clase virtual de la asignatura Hormigón Armado 2. Vamos a comenzar con los ejercicios correspondientes a la parte de hormigón pretensado de la materia. Bien, para la resolución de este primer ejercicio, lo que necesitan es, en principio tal cual, lo dicta nuestro cronograma, ¿sí? Que ustedes hayan avanzado en la guía de apuntes de teoría, ¿sí? Al menos hasta la parte de pérdidas, y luego podrán arrancar con este ejercicio práctico de nuestra guía de apuntes de teoría. Entonces es aconsejable que ustedes hayan leído hasta la página 22 para poder estar en temas empapados de teoría, para poder resolver este práctico. Bien, entonces, además de que estén empapados con lo que resulta de teoría, también necesitamos que tengan a mano los reglamentos, ¿sí? Reglamentos y comentarios que se van a utilizar para esta parte de la asignatura. Para lo que tiene que ver con hormigón pretensado, vamos a utilizar el reglamento CIRSOC 201, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hormigón, y nos vamos a ir hacia el capítulo 18, ¿sí? La página 482 de este reglamento. En toda esta parte de la asignatura nos moveremos en este capítulo, ¿sí? A su vez, también en algunos, siempre es importante que los tengan en cuenta, no solo el reglamento, sino en los comentarios, y en algunas partes nosotros vamos a marcar porque es importante que vayan hacia los comentarios, ¿sí? Cada vez que hagamos referencia, nosotros los vamos a guiar a los comentarios, pero es importante que tengan tanto los reglamentos como los comentarios. Y extra también, que no va a venir mal, tener los ejemplos de aplicación que dispone el reglamento del capítulo 18, ¿sí? En particular para este ejercicio vamos a usar lo que corresponde en pretensado en flexión. Al final de esta clase vamos a mostrarles dónde acceder, o sea, cómo acceder a estos documentos, ¿sí? Desde la página oficial del CIRSOC. Bien, arranquemos con nuestro ejercicio entonces. Bien, el ejercicio número 1, el enunciado dice: diseñar el trazado de cable de tesado para una viga de hormigón post-tesada y calcular las pérdidas del esfuerzo de tesado instantáneas por rozamiento y falta de alineación del cable, con los siguientes datos. Bien, entonces vamos a tener, tal cual los dicen los datos, una viga simplemente apoyada con carga uniformemente distribuida, de luz 20 metros, ¿sí? Altura 1 metro, la base 20 centímetros, tal cual lo ven en este dibujo. Estos primeros datos y recubrimiento de la armadura tesa de 0,1 metros, o sea 10 centímetros. Esos primeros datos son los que vamos a necesitar para lo que tiene que ver con el diseño del trazado del cable, ¿sí? Luego, los datos subsiguientes, la fuerza de tesado, el coeficiente de fricción por curvatura y el coeficiente de desviación o curvatura accidental, los vamos a utilizar para la segunda parte de este ejercicio, donde debemos calcular las pérdidas del esfuerzo de tesado instantáneas por rociamiento y falta de alineación del cable. Entonces, dada nuestra viga simplemente apoyada de luz 20 metros, ¿sí? Con una carga uniformemente distribuida, evidentemente con esta carga y una viga simplemente apoyada vamos a tener un diagrama de momentos flectores de esta forma, ¿sí? Este diagrama, estas solicitaciones van a generar en la sección que es homogénea, isótropa, ¿sí? Una distribución de tensiones normales, ¿sí?
de esta forma, ¿bien? Donde en la fibra inferior tenemos tracciones, ¿sí? Y fibra superior tenemos compresiones. En hormigón pretensado vamos a agregar una armadura activa o armadura tesa mediante la cual introduciremos en la sección de hormigón un esfuerzo normal de compresión. Bien, la trayectoria de esa armadura activa tendrá distintas formas de acuerdo al tipo de pretensado. Para nuestro caso, pretensado posttesado podrá tener una trayectoria curva, ¿sí?, asemejándose a la trayectoria curva del diagrama de momentos flectores. Entonces, en esa armadura activa nosotros vamos a estar introduciendo una fuerza de pretensado. Esta fuerza que vamos a introducir en la pieza va a generar una compresión, ¿sí?, uniforme en todas las fibras de la sección y de acuerdo a las distintas excentricidades que vamos a tener de esa fuerza respecto al baricentro, también un diagrama triangular que tendrá que ver con la excentricidad de esta fuerza, de esta forma. Bien, entonces, esta fuerza aplicada, por ejemplo, en L sobre 2 en esta posición, ¿sí?, el cable con esta excentricidad nos generará la fuerza P, un diagrama uniforme en todas las fibras, ¿sí?, y P por E, el momento en la sección, un diagrama triangular, de forma tal que tenemos compresión en las fibras inferiores y tracción en las fibras superiores. Bien, entonces estaremos agregando tensiones internas en la sección. Vamos a tener las tensiones internas normales por los esfuerzos externos Q y las tensiones normales por la fuerza de pretensado, que justamente trata de disminuir las tracciones generadas por las fuerzas externas. Bien, de modo tal que al final la resultante de las tensiones normales tenga la menor tracción posible en la fibra más traccionada. ¿Sí? De acuerdo al tipo de pretensado, ustedes lo van a estudiar en la teoría, veremos de cuánto hablamos, si tratamos de no tener tracciones o en qué valores admisibles nos movemos. Bien, entonces, lo primero, el trazado del cable va a buscar esta forma, ¿sí?, que es lo que vamos a ver en la primera parte del ejercicio, que en los extremos no tengamos excentricidad porque nosotros no tenemos momento, ¿sí?, y si tenemos excentricidad vamos a estar agregando no solo este esfuerzo por la fuerza P, sino también un esfuerzo adicional por la excentricidad donde no tenemos esfuerzos por las cargas externas. Bien, y en L sobre 2, donde las solicitaciones son máximas, buscamos la mayor excentricidad para tener las mayores compresiones inferiores, ¿sí?, y que sea lo más eficiente posible el pretensado. Bien, en la segunda parte del ejercicio vamos a analizar las pérdidas por fricción, ¿sí?, porque tal como lo van a ver en la teoría, nosotros aplicamos una fuerza P exterior en el gato de tesado, mediante un gato de tesado, pero a la pieza le va a llegar un esfuerzo inferior, ¿sí?, que debemos calcular porque debemos saber cuál es el esfuerzo que va a llegar, cuál es la fuerza P que va a llegar a la sección, la cual va a generar estas tensiones que son las que necesitamos. Bien, entonces, en la segunda parte del ejercicio veremos cuánto va a disminuir P, ¿sí?, en las distintas secciones de la pieza por las pérdidas por fricción, ¿sí?, y
falta de alineación del cable. Bien, volviendo a nuestro ejercicio, vamos a comenzar con la primera parte del trazado del cable. Tal cual lo acabamos de explicar, tenemos dos puntos conocidos de nuestro trazado. ¿Sí? El primero, en los apoyos, trataremos que el cable sea baricéntrico de manera de no generar esfuerzos adicionales normales por la excentricidad. Bien, y en L/2 trataremos de colocar el cable lo más abajo posible para que nuestro pretensado sea lo más eficiente posible. ¿Sí? Vamos a calcular el primer valor que es conocido como flecha, que es la posición más baja, digamos, la mayor distancia entre el baricentro de la pieza y la armadura activa. ¿Sí? En este caso dijimos, como dato del ejercicio, el recubrimiento es 0,10, la altura es 1 metro, bien, entonces, teniendo el baricentro en una sección rectangular, el baricentro está en h/2, hacemos h/2 menos el recubrimiento y vamos a tener el valor de la flecha F, que es 0,40 metros. Bien, la ecuación de la curva del trazado del cable. Esta curva, ¿sí?, trata de ser similar a la curva de los momentos flectores, ¿sí? En este caso, una viga simplemente apoyada, los momentos siguen una ecuación cuadrática. Nuestro cable también seguirá una ecuación cuadrática tal cual lo ven en la teoría. Esta ecuación cuadrática, ¿sí?, lo que nosotros debemos determinar son los coeficientes de esta ecuación A, B y C. ¿Sí? Esto está desarrollado en la teoría, es importante que ya lo tengan leído. Simplemente vamos a reemplazar con nuestros datos y vamos a hallar estos coeficientes A, B y C de la ecuación cuadrática. En principio, C es igual a 0, ¿sí?, porque no tenemos en x igual a 0 y en x igual a L, no tenemos nuestro cable es baricéntrico. A tiene esta expresión, menos 4 flechas sobre la luz al cuadrado, y B tiene esta expresión, menos A por la luz. Bien, reemplazando con los datos, tenemos estos valores de los tres coeficientes de la expresión cuadrática. Si reemplazamos en las ecuaciones tanto de las expresiones de la ecuación cuadrática como de su derivada, vamos a obtener estas expresiones. Bien, con esto entonces, para cada valor de x, ¿sí?, a medida que nos vamos alejando, x igual a 0 es el lugar de nuestro anclaje activo, ¿sí? A medida que nos vamos alejando de nuestro anclaje activo, vamos a tener distintos valores de I, o sea, posición de el cable de pretensado, y de la derivada de I respecto de X, que va a ser la pendiente de la recta tangente a la curva del cable, ¿verdad? Eso lo vamos a necesitar porque vamos a necesitar ángulos para la segunda parte del ejercicio, que son las pérdidas por fricción, ¿sí? Entonces, no solo necesitamos la trayectoria, sino también necesitamos la pendiente de las rectas tangentes a la curva, es decir, las derivadas. Bien, reemplazando, entonces tenemos la expresión de la curva y su derivada. Vamos a ir simplemente poniendo distintos valores de x. Estos valores son a criterio del calculista. Uno puede ver cada cuánto conviene, si por ejemplo, 1 metro, en este caso nosotros lo hacemos cada cuarto, eso queda a criterio del calculista, ¿bien? Nosotros vamos a hacer cada cuartos, ¿sí?, de la luz, vamos a determinar tanto digamos, la trayectoria del cable como, les decía, la derivada, porque necesitamos conocer ángulos de la
recta tangente a la curva. Bien, entonces en x igual a 0 vamos reemplazando en la expresión de y, ¿sí? Obviamente no tenemos, o sea, el cable es baricéntrico en los apoyos, ¿sí? Entonces y es igual a 0, lo que tiene que ver con la tangente, ¿sí? De la recta, con la pendiente de la recta tangente a la curva, sí que la vamos a necesitar porque necesitamos el ángulo de esa recta, ¿sí? Reemplazamos en la fórmula y tenemos estos valores, 0,08 es la tangente, hacemos el arco tangente de este valor y tenemos el ángulo, ¿bien? Estos ángulos siempre, recuerden, la definición de derivada siempre tienen que ver con respecto a x, siempre tienen que ver con el eje x. Bien, en L sobre 2, recuerden L es igual a 20, entonces x es igual a 10, reemplazando nuestras expresiones, y es igual a 0,4, que es lo que nosotros sabíamos, es igual a la flecha, ¿sí? Y el ángulo, o sea, que la recta tangente a la curva forma con el eje X es igual a 0 porque justamente es un valor máximo. Bien, entonces volvemos, vamos a tener un valor más en L sobre 4. En L sobre 4, recuerden, L es 20, tenemos X igual a 5, reemplazamos, ¿sí? Y tenemos estos valores tanto de Y como del ángulo entre la recta tangente y el eje X. Bien, con esto terminamos la primera parte de este ejercicio, ¿sí? Que tiene que ver con el trazado del cable y valores que vamos a necesitar para la segunda parte, que son las pérdidas del esfuerzo tesado por fricción. Bien, para lo que tiene que ver con las pérdidas del esfuerzo de tesado, vamos a utilizar el reglamento, ¿sí? El reglamento CIRSOC 201 nos va a expresar, ¿sí? La fórmula de la pérdida por fricción, la ecuación de la pérdida por fricción en la página 491, ¿sí? Pérdidas por fricción, o sea, pérdidas en general, y la expresión de las pérdidas por fricción. Esta misma expresión ustedes van a ver que en la guía de apuntes se llega a su expresión, ¿bien? Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para el cálculo. Nosotros vamos a tener la fuerza que vamos a aplicar, que va a estar multiplicada por un coeficiente que va a ser menor que 1, que es toda esta expresión, ¿sí? Que va a disminuir esta fuerza, ¿bien? Este coeficiente, ¿sí? Va a depender de distintos valores, tal cual ustedes lo van a ver en la teoría. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta fórmula en distintos valores de x, ¿sí? Bien, esta misma expresión, cada uno de sus componentes, ustedes lo van a tener en principio en la primera parte, ¿sí? En donde explica, en la simbología, donde se explica cada uno de los parámetros, ¿sí? De cada una de las fórmulas, ¿sí? Y también en los ejemplos de aplicación del reglamento, ¿sí? Ustedes también lo van a ver un poquito más detallado que en el reglamento, ¿sí? Vamos a ir hacia la página 7, donde los ejemplos de aplicación del reglamento dan una breve teoría, ¿sí? De las pérdidas por fricción, ¿sí? Tenemos las fórmulas y tenemos cada uno de los valores, ¿sí? Que ya los vamos a ir determinando, ¿bien? Vamos a nuestro ejercicio, entonces, aquí tienen, siempre va a estar referenciado de qué lugar reglamentario sacamos estas expresiones, ¿sí? Bien, entonces, lo único que hicimos acá, van a ver nosotros, queremos determinar las pérdidas. Entonces, para determinar las
pérdidas, la diferencia entre la fuerza aplicada y lo que realmente va a llegar a la pieza va a ser justamente la fuerza inicial, ¿sí? Menos la fuerza que vamos a tener al final, digamos, la realmente aplicada. Por eso van a encontrar entonces este 1 menos este coeficiente. Vamos a ir reemplazando entonces cada valor en esta ecuación. El primer valor, Px, es la fuerza de tesado en el extremo desde donde se efectúa el tesado, o sea, desde el extremo del anclaje activo. En este caso, esa fuerza inicial es la fuerza que introducimos desde el gato hidráulico, es 2 kN. Bien, luego lo que tenemos es coeficientes. El coeficiente de fricción por curvatura es 1 y el otro es K, el coeficiente de desviación accidental, ¿sí? Estos dos coeficientes son datos que nos dan los fabricantes, pero también tienen que ver con la ejecución de cómo hacemos el tesado, ¿sí? Entonces es un valor que nosotros lo vamos a conocer con la experiencia, ¿sí? En este caso lo vamos a tener como dato y tiene que figurar en los planos de ejecución, ¿sí? Son valores que los vamos a adoptar. Los reglamentos nos dan, de acuerdo a los tipos de pretensado, a los tipos de cable, nos dan noción digamos, de intervalos en los cuales pueden variar estos coeficientes. Nosotros, como les decía, los vamos a adoptar. En este caso son datos del ejercicio. X es la distancia desde el anclaje activo en la cual estamos analizando la pérdida del esfuerzo de pretensado. Y alfa es la variación angular total del trazado del cable de pretensado, medida desde el extremo desde donde se efectúa o aplica el tesado, o sea, desde el anclaje activo hasta el punto en el cual estamos considerando. Entonces, fíjense que es la variación angular, por eso traemos estas imágenes para que nos ayuden. Entonces, nosotros vamos a tener en x igual a 0, vamos a tener una recta tangente a la curva del cable, ¿sí? Que es esta, que va a tener un ángulo alfa 0 respecto al eje X. Bien, cuando nos movamos a un valor de X, que va a ser menor a L sobre 2, vamos a tener otra recta tangente a la curva, ¿sí? En ese punto. ¿Sí? El ángulo de esa recta va a ser alfa prima x, ¿bien? Cuando nosotros, lo que nos pide aquí la fórmula es la variación angular, o sea, cuánto vamos variando. Entonces, cuánto vamos variando desde el extremo del anclaje activo. Entonces, el valor que vamos a trabajar alfa va a ser igual a la diferencia entre el alfa 0 menos el alfa x donde estamos trabajando, ¿sí? Perdón, todos son prima los que calculamos en su momento y vamos a considerar, para evitar confusiones, que el alfa del cálculo es el de la diferencia. Cuando el x es mayor a L sobre 2, nos vamos a encontrar con este caso, ¿sí? Por ejemplo, en este valor de x, vamos a tener esta recta tangente a la curva. El valor de alfa x es este, pero este está, fíjense que antes lo medíamos y siempre se lo medía en sentido horario, ¿sí? Y en este caso lo vamos a medir en sentido antihorario desde el eje X hacia la recta tangente a la curva, ¿sí? Siempre este es nuestro alfa 0 medido horario. Entonces, el valor de alfa va a ser en realidad alfa 0 menos este valor porque está medido de manera antihoraria, ¿bien? Entonces se van a sumar y este va a ser el valor de alfa, ¿sí? Eso es lo que les va a pasar, ¿sí? Cuando trabajemos
desde x mayor, o sea, x con x mayores a L sobre 2. Bueno, tenemos todos los valores necesarios para ir reemplazando en los distintos x a esta ecuación. Vamos a empezar entonces en L sobre 4. Nosotros, nuestro alfa de trabajo para la fórmula, tal como lo dijimos, va a ser la diferencia desde el alfa 0, digamos, en el anclaje activo, menos el alfa prima donde estamos trabajando. ¿Sí? Esto en radianes. Estos son los datos de los coeficientes. X es igual a 5. Reemplazamos en nuestra expresión y este es el valor de la pérdida en L sobre 4, ¿sí? Menos 0,6 kN. En L sobre 2 hacemos lo mismo, ¿sí? Cambian los datos de el X y el alfa prima, reemplazando, y en L sobre 2 vamos a tener menos 0,12 kN. ¿Qué pasaría en L? Bien, en L, ya dijimos, el alfa al final resulta, digamos, de una suma y tenemos 0,16 radianes. ¿Sí? Reemplazando este alfa en L con x igual a 20 nos da una pérdida de 0,23 kN, que si nosotros vamos a estar introduciendo el esfuerzo de tesado solo desde un anclaje activo, ¿sí? La pérdida, la mayor pérdida la vamos a tener en L, como lo vemos aquí. Vamos a expresar, aquí se termina el ejercicio, pero vamos a expresar para que ustedes entiendan esto que también se explicó en la teoría, lo que suele hacerse en la práctica para disminuir este valor de la pérdida y que no sea en L, ¿sí? Que no sea en el otro extremo, en el anclaje pasivo. Lo que se hace es, vamos a ver estas imágenes, ¿sí? Lo que acabamos de resolver es esto, bien, una viga de L igual a 20, en el anclaje activo estábamos aplicando 2 kN y al final en el anclaje pasivo vamos a tener, ¿sí? 2 kN menos 0,23, o sea 1,77 kN, ¿sí? Si nosotros en lugar, nuestro cable lo dividiríamos en dos cables, ¿sí? Y introducimos, o sea, la fuerza total a introducir en esos cables son 2 kN. Entonces, en cada cable vamos a introducir, como son 2, P sobre 2. En este caso, 1 kN en cada cable, ¿sí? Si ustedes van reemplazando, en lugar de 2 kN, 1 kN en todo lo que nosotros, o sea, en cada una de las pérdidas, van a ver que arrancamos, o sea, vamos a tener el cable 1, anclaje activo, y del otro lado un anclaje pasivo. Y el cable 2, en el otro extremo, anclaje activo y el anclaje pasivo del otro lado. El cable 1 vamos a arrancar con 1 kN. Si ustedes resuelven, ¿sí? Con 1 kN las expresiones anteriores, vamos a tener una pérdida, ¿sí? Que al final resulta en el otro extremo una fuerza de 0,88 kN. Para el cable 2, ¿sí? Anclaje activo, arrancamos con 1 kN y en el otro extremo, en el anclaje pasivo de ese cable, vamos a tener 0,88 kN. La fuerza total que vamos a estar aplicando en la sección va a ser igual a la suma de lo que vamos a estar aplicando en los cables. Entonces, en este caso, por ejemplo, en x igual a 0, vamos a tener del cable 1 1 kN, ¿sí? Y del cable 2 0,88 kN. Bien, lo que nos va a dar 1,88 aplicado, ¿sí? Si nosotros vamos sumando, en este otro lado lo mismo, y si nosotros vamos sumando, al final nos va resultando constante la pérdida de 1,88, ¿sí? Es que este 1,88 van a ver que es la pérdida en L sobre 2. Entonces, de acuerdo a cómo realicemos el tesado, si lo vamos aplicando en dos cables y alternando los anclajes activos, lo podemos tener una pérdida constante de esta forma,
Y si lo hacemos como lo resolvimos en el ejercicio, ¿sí? Con un anclaje activo y el otro pasivo, vamos a tener una distribución de las fuerzas de esta forma. Esto lo vamos a utilizar porque nosotros vamos a ir calculando las tensiones normales en el ejercicio número 2, en el ejercicio que viene, en distintos valores de X. Entonces nos va a servir y necesitamos saber la distribución, ¿sí?, de la fuerza P en los distintos valores de X. Bien, con esto finalizamos este ejercicio, ¿sí? Van a ver que lo que sigue es justamente la tabla indicativa de los coeficientes, sí, que salen de los comentarios, tal como les había comentado. No figuran en el reglamento, pero sí figuran en los comentarios y en los ejemplos de aplicación del reglamento. Antes de finalizar esta clase, quiero comentarles dónde pueden encontrar los reglamentos, los comentarios y los ejemplos de aplicación en la página oficial de CIRSOC. Bien, para eso en cualquier buscador, ¿sí?, van a poner la palabra CIRSOC, ¿sí? Esto los va a guiar hasta esta página, la página www.inti.gov.ar. Dentro de las áreas de construcción e infraestructura van a ver una parte que nos llama a la parte de CIRSOC, el Centro de Investigación en Reglamentos de Seguridad de las Obras Civiles, ¿sí? Aquí, deslizamos hacia abajo, nos vamos hacia reglamentos. Y aquí vamos a encontrar, en principio, la lista de precios para comprar los reglamentos en papel, ejemplos de aplicación de las versiones anteriores, ¿sí?, de las versiones 1982, ejemplos de aplicación de la 2005, aquí, si apretan en la parte número 2, aquí van a encontrar el ejemplo de aplicación que les mostré recién, que lo usamos poco, pero en la clase que viene lo usaremos un poco más, ¿sí? Y luego estos ejemplos de aplicación. Luego deslizamos hacia abajo, ¿sí?, y vamos a encontrar los reglamentos en vigencia legal, los anteriores, ¿sí?, 100 y demás. Y en vigencia legal a partir del 2003, o sea, los que están vigentes actualmente, área 200, el 201, ¿sí? Aquí tendrán los reglamentos y los comentarios. Bien, vamos a dar finalizada esta clase. La clase que viene vamos a hacer el ejercicio número 2, ¿sí?, que tiene que ver con las verificaciones de flexión en hormigón pretensado. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo para el próximo ejercicio.